Hola, hay veces que dibujar en la calle con el frío, la lluvia, el tráfico, las obras se hace un poquito complicado. En esos días es interesante encontrar alguna cafetería que tenga bastante luz, que tenga buena vista e incluso dibujar el interior de la cafetería puede ser una buena idea. Me he venido aquí a desayunar con un cuaderno pequeño de 21 por 15 de unos 200 gramos y voy a intentar hacer un dibujo rápido del interior de la cafetería. Como veis, empiezo siempre por la línea del horizonte y lo que voy a hacer en un principio es intentar hacer el espacio general de la cafetería, sin tener en cuenta las sillas, las mesas, las columnas ni nada. Esta cafetería tiene una forma un poquito irregular, no es del todo cuadrada, lo cual complica un poco la cosa. Entonces, más o menos lo que voy a hacer es hacer esta pared izquierda, esta otra pared que si veis el edificio por fuera hace un poco de chaflán, así que es como un poquito poligonal, digamos, no hace esquina del todo. Y luego hay esta otra pared que estoy dibujando a la derecha, que sí que tiene un punto de fuga que está más o menos regular, digamos. Los otros tienen un punto de fuga ahí a la izquierda, como veis, y este otro tiene otro punto de fuga ahí a la derecha, pero eso no vamos a tenerlos en cuenta. Lo que nos interesa es el punto de fuga que vemos, que estaría por ahí más o menos enfrente mía y sobre la línea del horizonte. Una vez que tengo ya situado el punto de fuga y más o menos la forma básica de todo el espacio de la cafetería, pues voy a poner otros elementos importantes como pueden ser esta columna de aquí, que como veis también el lateral fuga a este punto de fuga, y a partir de ahí ya hago la forma de la columna. Luego otros elementos que pueden depender de este punto de fuga son las líneas que veis en el techo, que hay como unos cuadrados donde van las luces. Todas esas líneas veis que van fugando al punto de fuga este central que he dibujado ahí a la derecha del papel. Esto es porque esta pared está dispuesta de forma eh, paralela, digamos, tanto al suelo como a la pared derecha y son las que van a utilizar ese punto de fuga. Las otras dos por las que he empezado, la izquierda y la del fondo, tienen otro punto de fuga, como he dicho, y ya sería diferente. Entonces aquí voy a colocar otra columna que hay, que tiene que estar a la misma altura que la anterior y que tiene el punto de fuga también en la pared izquierda de la columna hacia ese punto de fuga que he marcado ahí sobre la línea del horizonte. Una vez que ya tengo esto hecho, pues voy a hacer algunas otras divisiones que hay, como el mostrador de la panadería que tiene esta cafetería, luego la puerta de entrada de cristal, que sería esta zona de aquí, y ya como veis más o menos tengo establecido lo que es el local vacío, digamos. Eh, Aquí a este punto de fuga vendrían todas las partes que son paralelas a la pared izquierda, como por ejemplo las estanterías de donde están los panes que veis que hay al fondo, en el centro de la foto veis que hay unas estanterías con panes, eso irían paralelas a esa pared obviamente, y también los mostradores que hay encima de la barra, todo lo que está paralelo a esa pared izquierda iría al punto de fuga ese que está fuera del dibujo a la derecha. Luego ya, una vez que tengo más o menos establecido el espacio, voy a ir añadiendo algunos elementos como estas dos personas que están ahí pidiendo en la barra, están de pie y por lo tanto la cabeza está por encima de mi línea del horizonte, puesto que yo estoy sentado, entonces estoy un poquito más bajo que ellos.
En la línea del horizonte mía irán las cabezas de las personas que estén sentadas en las mesas, porque son las que están a mi misma altura. Ahora paso ya a otra etapa, que es hacer las mesas. Para hacer las mesas voy a crear, como si dijéramos, una superficie grande que viniera por debajo de la línea del horizonte y que tuviera fugas en el punto de fuga que he marcado central. Esto es porque las mesas están alineadas con la pared de cristal de la derecha y por lo tanto siguen la fuga de la perspectiva de ese punto que he hecho. Veis que hago como una especie de cuadrícula de mesas muy finitas. Las mesas en una cafetería siempre son muy finitas porque nosotros estamos viéndolas desde un punto de vista bajo y por lo tanto no vemos la superficie de la mesa, la parte de arriba, digamos, sino solamente el perfil, el lateral. Entonces, siempre que hagáis mesas en una cafetería, acordaros de hacerlas muy estrechitas, muy finitas, porque las estamos viendo realmente casi a la misma altura que la mesa, un poquito más elevado, pero casi. Una vez que ya he colocado las mesas en esta cuadrícula, pues voy a ir colocando los respaldos de las sillas. Veis que a cada lado de cada mesa hay un par de sillas, entonces una vez que ya he definido las mesas es muy fácil colocar las sillas en su sitio porque están en el centro de cada uno de los laterales. Una vez que tengo el respaldo de la silla, puedo hacerle incluso el asiento y un poco la pata de la mesa. Esto será básicamente todo lo que hagamos de las mesas y la silla a lápiz, y luego ya los detalles más pequeños ya los haré a rotulador. Pero sí que es importante colocar, aunque sea con una línea muy básica, lo que son las mesas y luego un par de sillas por cada mesa, porque eso me va a servir para colocar luego las personas sobre las mesas y sobre las sillas. Entonces, más o menos marco estas dos sillas de la mesa de la izquierda para por si coloco ahí a alguien, y luego ya voy a situar también alguna persona muy simple, muy básica, que esté en el mostrador señalando algo de los panes que hay en las estanterías. Y con eso ya más o menos lleno este espacio. Voy a meter también una chica que está dependiente ahí detrás de la barra, por lo tanto solo se le ve medio cuerpo. Y voy a definir un poquito más también el hall de entrada, digamos, hay como una especie de cubo de cristal que es donde está la puerta, una puerta de cristal corredera. Y luego voy a marcar también, como veis aquí, ya los focos en el techo y luego ya lo único que me quedaría de marcar a lápiz sería alguna persona que estuviera ahí sentada. Para las personas, como veis, hago simplemente la cabeza sobre la línea del horizonte y luego ya toda la espalda, que quedaría un poco por encima del respaldo, y las piernas que asomarían ahí un poquito por el lateral. La persona que está enfrente estará también sobre la línea del horizonte, pero con la cabeza un poquito más pequeña. Entonces la idea ahora es ir mirando según la gente va levantándose, va sentándose, va renovándose un poquito la gente que está en la cafetería. Entonces os vais fijando cuando veáis a alguien que os interesa, que os viene bien. Por ejemplo, este señor aquí en esta mesa. Aquí en esta otra mesa voy a poner más en primer plano una mujer con su melena, sus hombros, y a lápiz lo que os interesa es marcar las formas así muy simples de un circulito, una espalda para situar a la gente, y luego ya darle los detalles cuando paséis al rotulador. Entonces ya más o menos pues yo me quedaría a este nivel en cuanto a lápiz, y voy a pasar al rotulador ahora. Para el rotulador uso uno finito de un 0,2 o así. Empiezo por estas personas que están aquí más en primer plano.
Siempre recordad que al pasar al rotulador tenéis que empezar siempre por lo que está en primer plano y luego ir siguiendo conforme os alejáis de vuestro punto de vista y rellenando el rotulador, porque lo que está en primer plano os va a tapar lo que está en segundo plano. Aquí ya ves que detallo un poquito más la silla, le doy un poquito la forma que tiene el respaldo y eso. Y ya voy haciendo un poco la ropa de esta persona, los pantalones y toda la parte del asiento, toda la parte de la silla que se ve, puesto que la silla no se ve completa. Una vez que hago la persona, pues ya voy haciendo un poquito la forma del brazo y le puedo poner algún vaso que tenga en la mano, que esté bebiendo o que esté levantando el vaso para beber o algo así. Le hago un poco ya la forma de la melena, un poco más detallada. Acabo la mesa y siempre voy trabajando de lo más cercano a lo más lejano. Aquí acabo el lateral de la mesa y antes de acabar la mesa del todo, pues voy a poner ahí una taza que puede que tenga y el respaldo de la silla de enfrente. Como veis, de la silla de enfrente prácticamente solo se ve el respaldo, es muy poco, pero sí que es importante que se ponga para situar la mesa y las dos sillas. Luego, a la misma altura que el respaldo anterior, hago el siguiente. Aquí sí que es importante que todas las sillas tengan la misma altura, que todas las mesas estén a la misma altura, porque si lo hacéis así un poquito a ojo, las sillas y las mesas, os va a quedar un poquito de caos, de alguna mesa más elevada, otra silla por debajo, otra por encima. Entonces sí que es importante que aunque no pongáis todas las sillas que hay en la cafetería, sí que estén todas a la misma altura y más o menos siguiendo una cuadrícula y en función a la perspectiva que hemos señalado al principio. Más vale poner dos mesas nada más y luego un poquito de bulto al fondo de fondo así un poquito indefinido que poner 20 mesas y que estén todas mal. Entonces, centraros sobre todo en las mesas que estén más en primer plano, que son las que van a estar más detalladas, pero las demás sí que tienen que tener su orden y estar en su sitio y tener su tamaño, que irá disminuyendo el tamaño conforme esté más lejos de nosotros. En esta mesa de la derecha también hago lo mismo, como veis, empiezo por el respaldo, luego la persona, luego la mesa y luego la otra persona que esté enfrente sentada. Podéis, como os he dicho, ir mirando de vez en cuando e incluso algo que viene bien es ir haciendo fotos de la gente así disimuladamente para que tengáis como un archivo de personajes que luego podéis situar en una mesa o en otra, independientemente de que se hayan ido ya y que ya no estén. Pero lo mejor, si tenéis bastante gente, bastante tráfico en la cafetería, es que os vayáis fijando en la gente y a lo mejor a esta persona que en principio era una mujer, pues ahora se ha sentado un hombre y le pongo la cabeza de hombre con su barba, con su pelo, etcétera, y porque realmente no importa que la persona que hubiera sentado en ese momento, sino simplemente que dé la sensación de que hay gente, de que están sentados en las mesas, que tienen sus proporciones, sus perspectivas, su tamaño, etcétera. En los laterales de las mesas pues hago alguna pata que sobresalga por ahí, marco un poco el suelo de la cafetería, que el trocito pequeño que se ve entre las mesas, y luego ya voy acabando las otras mesas, prácticamente ya sin gente estas mesas, pero que se vea un poco la forma de la mesa y también un poco el respaldo de las sillas y eso. Una vez que he acabado toda la zona de las mesas, voy a hacer esta columna que está detrás de la mesa de la izquierda. Esta columna ya la tenía definida más o menos por ahí, ahora le voy a marcar un poco las molduras que tiene de madera, pero como ya tenía la forma básica hecha en lápiz, pues la perspectiva sí que la tengo correcta. Luego ya detrás de esa columna estarían estas dos personas que están aquí en la barra pidiendo,
Esta señora tiene un bolso, tiene un abrigo y luego unos pantalones. Como veis, tampoco me meto en mucho detalle de eso, simplemente es hacer la silueta y algún detallito que se diferencie el abrigo de los pantalones, la cabeza, si tiene alguna mochila, algún bolso y ya está. Ahora sigo también con la barra hacia la derecha y pongo a esta persona que estaba delante de la barra, que está por la parte de fuera, tiene una mano en el bolsillo del abrigo y le marco aquí un poquito el pelo para que se vea que está de espalda y acabo a la dependienta esta que hay aquí detrás de la barra y ya termino también pues todo lo que es los mostradores de la barra y voy acabando la parte de aquí arriba. Como veis, hay veces que se me sale un poquito de cuadro la cámara porque voy grabando con la mano izquierda mientras que dibujo con la derecha y hay veces que si estás pendiente del dibujo se te va un poquito la cámara, perdona, pero creo que merece la pena hacerlo así en vivo y que lo vayáis viendo paso a paso y bueno, pues si hay algún fallo de encuadre ya me lo perdonaréis. Luego sigo por la parte del techo, todas las líneas que marcan el techo y ya voy añadiendo pequeños detalles como los de las puertas y los focos del techo, las estanterías de la pared, dibujo un poquito la forma de los panes, etcétera. En este caso, como tengo una cristalera grande a la derecha que se ve la calle, pues voy a poner también un elemento de la calle que se vea a través del cristal, como un autobús que estoy haciendo ahora, algún coche, los árboles que he hecho antes, y esos serán elementos que se verán de la parte exterior de la calle, algunas personas en pequeñito que haya por fuera, como toda esa parte de cristal, pues se ve un poquito el exterior también, aparte del interior. Esto ya sería el dibujo acabado a rotulador y voy a empezar a darle color. Voy a empezar a dar un tono muy suave de fondo que tiene que ser muy aguado, tener poco color y voy a dar una parte más azulada que sería la parte del interior o la parte blanca que veis en la foto, digamos. Es una cafetería que está todo decorado muy en blanco, entonces con un tono un poquito azulado, pero muy aguado, como veis, muy suave. Voy a hacer tanto eso como la parte del techo. Y luego en la parte de la barra, que veis que está más iluminada y que tiene un tono un poquito más naranja, más amarillento, más cálido, pues lo voy a mezclar un poquito con este tono de fondo. Veis que cojo ahora un poquito de naranja y ya lo pongo en toda la parte esta del interior de la barra. Con esto lo que consigo es tener por lo menos un fondo así que cubra casi todo el dibujo, hecho de forma muy rápida. Y si tuviera que irme por cualquier cosa ahora mismo de la cafetería, pues por lo menos tener acabado un poquito el ambiente que veo que hay de las luces predominantes que hay, que son más cálidas en el interior de la barra y ya un poquito con luz natural, un poco más azulada en el resto, porque la luz entra desde la cristalera de la derecha. Entonces todo esto pues me da un tono así general de la obra que luego ya iré concretando con detalles de la gente, de los panes y de algún detallito así, un poquito de un color más vivo. En el suelo también hago un poquito de ocre porque es un suelo de madera. Y esto ahora sí que es importante dejarlo secar. Toda esta parte la he hecho en húmedo y para que se fundan un poquito los colores, puesto que es fondo y no tiene que tener mucha definición. Y ya una vez que todo esto esté seco del todo, es cuando voy a dar los colores más intensos y un poquito más en detalle.
Ahora voy a dar también, mientras que seca eso, un poco la parte de fuera de la cafetería. Se vería un poquito el cielo que se ve a través de los cristales, que estoy haciéndolo ya, como veis, en un color más intenso, de un azul cerúleo con un poquito de cobalto y luego ya pues ahora doy en verde los árboles que se ven de esta avenida. Todo esto hay que tener cuidado de no meterse mucho en la zona que esté húmeda porque se mezclarían los colores, pero como toda esta parte de la derecha tiene menos color, pues puedo ir trabajando esto mientras que se seca la parte de la izquierda que he dado al principio. Una cosa que se me olvida deciros siempre y que es importante es que si os gustan mis vídeos le deis al like y os suscribáis si os interesan, porque es una forma de ir creando una comunidad de gente que les interese el dibujo urbano y el ver estos vídeos paso a paso. Y si queréis estar al tanto de lo que voy subiendo y que recibáis un aviso cuando suba un vídeo nuevo, pues le dais a la campanita y ya con eso activáis las notificaciones. Bueno, pues como os he dicho ya, esta parte de la izquierda está ya un poco más seca y voy a ir dando ya colores más intensos en detalles como por ejemplo de la gente y eso. El fondo más o menos pues ya lo tengo cubierto, uniforme, y ahora lo que voy a hacer es ir dando en puntos más pequeñitos colores más intensos que suelen ser de la ropa, suele ser un poquito oscura normalmente en invierno la gente, entonces pues abrigos así un poquito oscuros de distintos tonos, un poquito más azulados, más marrones, más verdes, y, y luego ya pasaré a dibujar un poquito las caras, que realmente las caras no van a tener prácticamente rasgos, ni ojos, ni nada, simplemente la mancha de color porque son muy pequeñitas. Y lo que va a animar un poquito el dibujo va a ser sobre todo la ropa de la gente y los colores del exterior, porque la decoración de la cafetería es bastante blanca, bastante clarita. Y luego pues un poco la diferencia entre el color azul de fuera y el color naranja de dentro de la barra sobre todo. Cuando escojáis la cafetería para dibujar, aparte de que haya buenos asientos y buena luz, es importante que cojáis una cafetería que, a ser posible, que sea de autoservicio, que no haya camarero, que haya que ir a la barra a pedir, porque en este tipo de cafeterías pues normalmente no suelen estar un poquito pendientes de ti, digamos. El camarero no está dando vueltas por ahí porque si ves que estás sentado dibujando y nada más que consumes un café y estás 2 horas ahí, pues hay veces que se mosquean un poquito, que te dan un toque, que sobre todo si hay gente esperando para la mesa, pues puede ser un poquito incómodo la situación. Pero en estas cafeterías que son un poquito más de autoservicio, que tú vas a la barra a pedir, pues normalmente no suelen pasar por las mesas y puedes tener un poquito más de margen de estarte bastante tiempo aquí sentado sin que te digan nada. Bueno, pues como veis ya voy haciendo la ropa, el pelo de la gente y dándole un poquito más de color a toda esta parte. Como ya he dado un fondo uniforme a todo, que veis que ha quedado muy clarito, muy suave, mucho más de lo que parecía al principio, pues esa parte sirve un poquito de unión a toda la parte del fondo y ahora ya es cuestión de ir dando detalles. Las caras, como veis, es un color un poquito mezcla de rojo y naranja con bastante agua para que quede en tono así color carne suavecito, y prácticamente las caras no tienen detalles como os decía antes, simplemente ese toque de color. También le doy un toque parecido de color a los panes y a la bollería que hay
en el mostrador. De esta forma también intensifico un poco la sensación de color cálido, así anaranjado o amarillento que hay en toda la parte de la barra. Intensifico algunas partes también de la pared. Y ahora ya que más o menos tengo toda esa parte definida, lo que voy a hacer, por ejemplo, es ir haciendo el suelo. El suelo son láminas de madera, barras de madera así largas que van como una tarima, y lo que voy haciendo entonces es con un color marrón un poquito más oscuro voy imitando un poco las barras estas que van, las láminas de madera que van hacia el punto de fuga, como veis todas, hacia el punto de fuga que estaba, si os acordáis, ahí en medio sobre la barra, como en medio del dibujo. Y luego ya pues voy añadiendo algún detallito pequeño, como las luces, como alguna parte que se me haya olvidado de las caras, de las manos, etcétera. Ahora ya con un color grisáceo un poquito más oscuro voy a ir oscureciendo un poco el techo para que se diferencie bien de la pared. Todo esto se me ha quedado muy claro después de darle el primer color inicial porque era muy suave, tenía mucha agua, y entonces pues ahora lo voy más o menos remarcando un poquito, dejando siempre la separación entre las placas del techo. Y bueno, ya con esto más o menos quedaría el dibujo hecho. Es un dibujo que no lleva mucho tiempo, es un apunte rápido del interior de la cafetería, y lo único que me queda es con un rotulador blanco marcar unas líneas blancas diagonales para dar un poco el efecto de cristal de toda la cristalera esta de la derecha que se ve en la calle a través de los cristales. Entonces esto con un rotulador de gel blanco que tengáis, y habéis puesto un poquito oscuro el fondo, se os marcará, se os verá este efecto de reflejo de los cristales que da un poco ya la sensación de que toda esa parte no es abierta al exterior, sino que tiene cristales. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, os animo a practicar, que salgáis a la cafetería que tengáis cerca y hagáis algún apunte, aunque sea más sencillo que esto, y os espero en el próximo. Gracias.